Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Cada minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. ¿Ya tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Bolivia lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 20 y 21 de mayo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad y Potosí. Porque pensamos en tu salud. Te esperamos en los colegios médicos departamentales de tu ciudad. El Colegio Médico de Bolivia, más cerca de su pueblo. Auspician con el apoyo de Queridos amigos televidentes de Doctor TV, tengan ustedes buenas tardes. Vamos a empezar el programa recibiendo a dos eminentes colegas, flamantes directivos del Colegio Departamental de La Paz, Colegio Médico Departamental, que vinieron a hacernos una amable invitación. Está el doctor Conde y está el doctor Rivera. Doctor Conde, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia, doctor Rivera, y a este prestigioso programa que nos hace llegar la invitación para compartir algunas novedades iniciando la gestión de la nueva directiva del Colegio Médico Departamental La Paz. Es en ese sentido que venimos a anunciar una campaña que se está realizando a nivel nacional y por mandato de nuestro Colegio Médico de Bolivia también la estamos realizando en nuestra ciudad.
Esto en razón de que todos tenemos a un ser querido dentro de la familia, que hemos tenido el primer contacto con ese ser, y después llegando el Día de la Madre, pues queremos nosotros como médicos también ser recíprocos ante la ciudadanía para poderles hacer llegar una atención médica gratuita en salud. Y es que en fechas 20 y 21 de este mes vamos a realizar las atenciones correspondientes en las diferentes especialidades que vamos a realizarlas en el Centro de Convenciones, reiterando. Esto a partir de horas 9 a 16, en fecha 20 y 21, ¿no? Con el afán de poder llegar a todas aquellas personas que probablemente no tengan un seguro de salud, no hayan podido acceder a una situación de atención médica, pues ahora con un grupo de voluntarios, tanto médicos generales como médicos especialistas, vamos a poder brindar esta situación de un aporte a la sociedad. Entonces, ¿son solamente de ginecología, aspectos de la mujer, de la madre? Doctor Rivera, si nos puede aclarar, o son otras especialidades también las que hay. Muchas gracias por la invitación, doctor Rivera. Bueno, tenemos en realidad varias especialidades que nos van a acompañar. Como usted mencionaba, ginecología sí va a estar presente. Tenemos también la atención de medicina interna, medicina general, otorrinolaringología, neumología. Va a estar un cirujano oncólogo también para que nos pueda ayudar en lo que es la atención. Medicina estética también pensando en la belleza de las mamás, pediatría para las mamás que puedan ir con sus niños probablemente, gastroenterología, fonoaudiología, obviamente la atención de enfermería, nutrición, para ofrecer a las mamás una atención buena, una atención cálida, pensando en que puedan ir a la consulta y puedan hacerse ver con varios médicos al mismo tiempo y que puedan solucionar los problemas. También vamos a tener el servicio de laboratorio que nos va a ayudar. Vamos a llevar un ecografista que nos va a estar haciendo las ecografías a las mamás para que en la atención podamos brindarle la atención desde el inicio hasta la resolución de su patología, ¿no? Es lo que nosotros queremos como colegio médico y esperemos que la población nos pueda apoyar también en eso. ¿El lugar, los horarios? Reiterando, entonces la actividad la vamos a realizar en el Centro de Convenciones del Colegio Médico, que queda entre la calle 14 y 15 de Obrajes, en la Costanerita. Vamos a estar a partir de horas 9 hasta horas 16, los días 20 y 21, es decir, este viernes y el sábado que viene, ¿no? Entonces, con todo ya lo anunciado, esperamos poder nosotros aportar como colegio médico ante la sociedad y ver este aspecto. No solamente vamos a hacer el diagnóstico, sino también vamos a poder iniciar tratamientos correspondientes y hacer la atención multidisciplinaria si el caso ameritase para cualquiera de estas personas. Muchísimas gracias, doctor Conde, doctor Rivera. Ojalá tengamos siempre más noticias buenas como las que nos traen ahora de las actividades del Colegio Médico Departamental. Y vamos a pasar a un corte para a continuación presentar a nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. ¿Ya tienes
tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Bolivia lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 20 y 21 de mayo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad y Potosí. Porque pensamos en tu salud. Te esperamos en los colegios médicos departamentales de tu ciudad. El Colegio Médico de Bolivia, más cerca de su pueblo. Auspician con el apoyo de... ¿Ya tienes el regalo para mamá? El Colegio Médico de Cochabamba lanza la campaña gratuita de atención médica para las reinas del hogar. Porque te quiero, te cuido, mamá. Este 22 de mayo de 8 a 4 de la tarde en el Centro de Convenciones ubicado en la calle España número 442 entre Mayor Rocha y México. Porque pensamos en tu salud. Tendremos atención en medicina general, medicina familiar, medicina interna, reumatología, traumatología, cardiología. Te esperamos con el apoyo de... Amigos, muchas gracias por su sintonía. Hoy hemos invitado a una hematóloga pediatra para que nos hable sobre un tema que preocupa mucho a los papás, nos preocupa como papás, cuando nuestros bebés, nuestros hijitos empiezan a tener una coloración amarillenta, lo que llamamos una ictericia neonatal. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Tania Salazar, ella es hematóloga pediatra, ella trabaja en el Hospital Materno Infantil y en la Clínica del Sur para hablar sobre este tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias a Doctor TV por la invitación y como ya le decía al doctor, vamos a estar hablando sobre la ictericia neonatal. Las 3/4 partes de los recién nacidos entre los 28 días de vida van a presentar esta ictericia. 3/4 partes. La mayoría de los niños presentan ictericia, obviamente en diferentes grados, la mayoría son fisiológicas y esto vamos a ir desarrollando a través del programa. ¿Cuáles son los signos que nosotros tenemos que alarmarnos o las banderitas rojas que deben tener en cuenta los papás en casa para acudir a una consulta hematológica? Y sí o sí nosotros siempre recomendamos, una vez que el niño ha nacido y ha sido dado de alta junto con la mamá, que en la mayoría de los casos es así, acudan a su control pediátrico a la semana. Pero esa ictericia fisiológica tiene alguna causa, ¿cuál más o menos es la fisiopatología? Y si se puede hacer algo para evitar inclusive esa ictericia fisiológica. Claro que sí, para que nos entiendan en casita, ictericia es la coloración amarillenta de la piel y la mucosa. Entonces los bebés se ponen amarillos en la mayoría de los casos. Es fisiológico y nosotros lo llamamos fisiológico cuando esta coloración amarilla aparece posterior a las 24 horas de vida, que en la mayoría de los casos es así. ¿Por qué aparece esta coloración amarilla? Hay muchas teorías. Algunos dicen que puede ser el mismo hecho de que el hígado de nuestro bebé está todavía un poquito inmaduro y puede ser que al metabolizar o al tratar de sintetizar o absorber todos los productos de la leche materna pueda ser que esto pueda ser un causante de la ictericia. Eso no significa que la leche materna sea mala, ¿no? Son solo teorías, porque la mayoría de estas, como nuevamente les repito, son fisiológicas. Entonces, ¿cómo se va a ir presentando esta coloración amarillenta de nuestros bebés? Al principio van a ser solo los ojos y la aparición va a ser siempre descendente y la desaparición va a ser siempre de forma ascendente. ¿Hasta cuándo tendría que desaparecer para que no nos preocupáramos? O sea, ¿la preocupación depende solamente de la extensión del cuerpo o los laboratorios son los que nos guían la gravedad del cuadro? ¿Por qué nosotros recomendamos que se haga ese control a la semana de vida de nuestro bebé? Justamente para ir viendo el tema de peso, talla y cómo está si nuestro niño ya está con ictericia. El tema de ver hasta qué punto se pone amarillo nuestro bebé nos da en cierta forma un valor predictivo de cuánto de bilirrubina puede tener nuestro bebé. Entonces, nuevamente, ictericia, coloración amarillenta
de la piel y la mucosa de nuestros bebés. ¿Y qué lo va a poner amarillo a mi bebé? Es un incremento de la bilirrubina. La bilirrubina se va a encontrar, en realidad, el glóbulo rojo tiene diferentes componentes que van a ser la hemoglobina y otra parte que va a estar compuesta por el hierro, la globina y todo eso, y al destruirse de forma natural en el bebé, y al pasar y para poder eliminarse se va a convertir en bilirrubina. Entonces, en ese intercambio que se destruye y tengo que eliminar esta parte de la globina y convertirla en bilirrubina y secretarse ya sea por la pipí y la popó, puede que haya una disregulación entre la producción de la bilirrubina y la eliminación, y ahí es que mi bebé se va a poner amarillo. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos en realidad, ¿y por qué a la semana de vida? Porque cuando mi bebé está amarillo hasta las plantas de los pies, es decir, por debajo de las rodillas hasta las plantas de los pies, ahí sí es una correlación de que la bilirrubina está bastante alta y sí necesita un tratamiento adicional, incluso internación, tratamiento con fototerapia, porque durante la primera semana de vida, en la cabecita hay una membrana. En realidad el cerebro está cubierto por una membrana, pero esa membrana que en realidad va a cubrir al cerebro todavía no está muy bien formado hasta la semana de vida. Entonces, ¿qué pasa si se eleva mucho la bilirrubina en mi bebé? Es que esa bilirrubina puede atravesar hasta el cerebro, se puede acumular, quedarse ahí y ocasionar daños neurológicos que posteriormente pueden ser irreversibles. ¿Cómo cuáles daños? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama kernicterus. Entonces se queda como acúmulos de bilirrubina depositadas en el cerebro y dependiendo dónde se depositen, obviamente en cualquier parte va a producir un daño neurológico, como una parálisis, que posteriormente no puedan pararse o posteriormente tienen dificultades en el habla, en la deglución. Entonces que probablemente al principio no lo veamos, pero cuando vaya creciendo no va a desarrollar como un niño normal. ¿Hay algún protocolo de estudios para ver estas complicaciones por la bilirrubina alta o se escoge, pienso que tal vez no esté escuchando bien y la hiperbilirrubinemia le ha afectado la audición o hay un protocolo que hay que seguir? Hay un protocolo, obviamente por eso nuevamente repito a las mamás o los papás que nos están viendo en casita, si tienen a su bebé o están embarazadas, están esperando un nuevo bebé, es muy, muy importante que sí vayan a su control de la semana, porque a veces lo dejamos pasar, decimos se le va a pasar, probablemente esto es normal, ya he tenido a mi bebé así, se le va a pasar, pero cuando ya hay una alteración y la bilirrubina ha subido a un nivel realmente muy, muy alto, ya presenta de forma inmediata manifestaciones neurológicas que pueden incluso llegar a las convulsiones como tal, o que esté muy dormido, o que esté muy irritable, que van a ser ya signos de alarma muy, muy notorios en ese caso cuando ya hay una alteración neurológica, ¿no? ¿Pueden hacer algo los papás antes de llevarle, qué sé yo, viven lejos, no pueden acceder al tratamiento médico, a la evaluación médica para tratar de bajar esta bilirrubina? En realidad lo que nosotros siempre recomendamos es lactancia materna exclusiva. La mayoría de los casos de incremento de la bilirrubina a niveles muy, muy altos que hemos visto en hospitalizaciones ha sido sobre todo en aquellos casos en que el inicio de la lactancia no ha sido de forma exitosa. Entonces, un niño que no se alimenta, no excreta la bilirrubina ni por la pipí ni por la popó, entonces tenemos una asociación. Llega generalmente un niño deshidratado, llega un niño que no ha hecho pipí probablemente hace 2 días, popó no ha hecho su primera popó, ya va por el 3er día, 4.º día de recién nacido. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a recomendar es que en cada comunidad siempre van a haber grupos de apoyo. En el centro de salud, comunidad, donde ustedes se encuentren, va a haber siempre un grupo de apoyo a las mamás para el inicio de la lactancia materna. Que mi niño pueda absorber, succionar y tener esa alimentación, en gran medida va a prevenir complicaciones posteriores. Como le dije, la mayoría de los niños pueden presentar esta coloración amarillenta de los ojitos, la piel y todo eso. Pero ¿cómo vamos a hacer que esto se elimine? Es teniendo más periodos de lactancia para que elimine esa bilirrubina por la pipí y por la popó. El sacarle al sol. Ese es un gran mito, ¿no? Antes nos decían sáquelo al sol porque
porque eso va a emular probablemente el tratamiento que pueda tener bajo una fototerapia, que son rayos que van a hacer que esa sustancia sea mucho más soluble para eliminar por el bebé. En realidad no está recomendado, sigue siendo un mito. ¿Por qué? Y sobre todo en esta época, porque los rayos del sol ya son muy agresivos. Entonces, exponer de forma directa al bebé en realidad va a ser perjudicial más que beneficioso. ¿Qué opciones terapéuticas hay desde el punto de vista médico para bajar esta bilirrubina tan peligrosa? En realidad, si hablamos de la bilirrubina, la mayoría está dada por el incremento. Hay dos tipos de bilirrubina: la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. La mayoría de los casos lo que nosotros vemos es este incremento de la bilirrubina indirecta. Cuando hay ese incremento y cuando hay diferentes tablas, esto ya está estandarizado. Entonces yo veo, atención médica, yo veo que el niño está amarillo, pido un estudio de laboratorio de bilirrubinas y hay diferentes tablas respecto al día de nacido y el nivel de bilirrubina, dependiendo si ha sido prematuro, si hay una incompatibilidad de sangre, que eso lo vamos a hablar posteriormente, que eso es muy diferente, o si hay algún factor de riesgo asociado. Vemos de acuerdo a la tabla. Si está muy alta, entonces hay una indicación de una luminoterapia. O sea, son luces especiales, no es cualquier luz, es una luz especial. Al niño se lo pone probablemente en una incubadora para que esté bajo la luz. Eso va a hacer que la bilirrubina sea mucho más fácil de eliminar por el bebé y hasta hacerle un control hasta que el nivel de bilirrubina probablemente no esté normal, pero en un nivel mucho más bajo que sea seguro para mandarlo a casa. Y hay otros que cuando ya llegan a un nivel mucho más alto, ya incluso se tendría que hacer un recambio de sangre. Cuando el nivel de bilirrubina sobrepasa esa curva permitida para el tratamiento bajo la luz, hay que, para evitar estos daños neurológicos y otras complicaciones, hay que sacar, en comillas, esta bilirrubina de forma mucho más rápida, y ya esto es un poquito más complejo y se hace unos recambios de sangre en ese momento, ¿no? Queridos amigos, recuerden que tenemos ahí el teléfono en la pantalla para que ustedes puedan mandar sus consultas, que eso es al final para lo que trabajamos y buscamos las personas a ser entrevistadas sobre los diferentes puntos. Pueden hacerlo desde este momento. Sobre el asunto de la incompatibilidad de sangre, ¿qué nos puedes decir que se tiene que hacer? ¿O por qué se produce ese problema? En este caso, ahí sí, ahí sí los niños sí pueden presentar, es prácticamente algo predecible que los niños sí puedan presentar si hay una compatibilidad de sangre. Sobre todo, hablando del grupo sanguíneo, tenemos el sistema AB0, el más conocido, y el sistema RH. Del AB0 es cuando la mamá es un grupo 0 o grupo O, como generalmente lo conocemos, y el papá es un grupo B o es un grupo A, o es un grupo AB. Entonces, ahí hay la posibilidad de que el niño me salga con un grupo A o con un grupo B o con un grupo AB. Entonces, mamá, grupo 0 u O, o el papá que sea A, B o AB y el niño con la posibilidad de que sea con ese grupo. Entonces, la mamá, como es un grupo 0, va a producir, inherentemente ya tiene esa capacidad de producir anticuerpos contra otro grupo que tenga en su superficie unas banderitas que marquen yo glóbulo rojo soy A o yo glóbulo rojo soy B. Entonces esos anticuerpos, esas sustancias van a destruir los glóbulos rojos. Es por eso que en esas incompatibilidades de sangre es mucho más frecuente y predecible de que sí puedan, el niño se ponga con amarillo, se ponga histérico. Y lo más grave, en realidad, este tipo de coloración por el sistema B0 o sistema BO, si bien produce esta ictericia, no es muy grave en la mayoría de los casos. Cuando nos preocupamos, cuando la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo, con mucha probabilidad de que el niño sea un RH positivo. Ahí la mamá durante el primer embarazo probablemente no va a producir los anticuerpos. Entonces el bebé en la primera gestación probablemente no presente la ictericia. Pero ahí sí, con la ayuda de pediatría y ginecobstetricia, cuando nace ese bebé, a la mamá se le pone como una especie de vacuna para que no produzca una elevada cantidad de anticuerpos, para que en el segundo embarazo no afecte
a ese bebé, que incluso durante la gestación ya pueden haber complicaciones por incompatibilidad. Las incompatibilidades por RH son las que más dificultades nos dan en el espacio de neonatología, ginecobstetricia y hematología, ¿no? ¿Y convendría esperar un tiempo intergenésico más prolongado para que se desensibilice? ¿O qué es lo que le aconsejan a una mamá que su primer bebé ha nacido con estas características que dices? En realidad no se puede hacer una desensibilización total, sin embargo lo que se hace es, primero, al poner la primera vacuna cuando nace su primer bebé, es que esa cantidad de anticuerpos no se eleve, que es la anti-D, vacuna anti-D. Cuando la mamá está embarazada de su segundo bebé, ya con ginecobstetricia, a partir de la semana 28 o un poquito más antes, que esto lo maneja mucho más ginecobstetricia, le ponen otra anti-D para que no produzca esa cantidad de anticuerpos que vayan a producir ya daños incluso dentro del útero. Entonces sí hay medidas preventivas. No se preocupe, no es que haya una mamá RH negativo justo en casa y el esposo sea RH positivo y diga no vamos a tener hijos. En realidad sí hay tratamiento, pero esto siempre tiene que ser muy bien controlado, sobre todo en la etapa gestacional, y posteriormente ver y evaluar al niño cómo está reaccionando esa cantidad de anticuerpos que puede haber pasado por la placenta. A ver, nos citaste la ictericia fisiológica, luego las incompatibilidades. Otras causas que nos den niveles altos de bilirrubina y peligrosos. En realidad esas son las más frecuentes. Hay otras que son muy infrecuentes, pero siempre vienen acompañadas de un antecedente familiar. Entonces las fisiológicas son las que aparecen después de las 24 horas de vida. Las patológicas son las que aparecen durante las primeras 24 horas de vida, donde están las incompatibilidades de sangre. Y otras que pueden aparecer es cuando hay enfermedades genéticas, como le digo, generalmente siempre el antecedente familiar, porque nosotros en terminología médica decimos estas enfermedades son transmisibles con una dominancia muy pura, son autosómicas dominantes en su herencia. Entonces, por ejemplo, alteraciones en la forma del glóbulo rojo. Sabemos que el glóbulo rojo es bien flexible, tiene la forma de un bicóncava para que pasen por los pequeños vasos, se pueda flexibilizar, no haya ningún problema. Y cuando existen alteraciones en la membrana, a veces se ponen muy esféricas, eso se llama esferocitosis hereditaria. Entonces, al ser no moldeable y al pasar por los vasos pequeños y al ser muy dura, entonces se van a ir rompiendo. Se rompe, habíamos dicho de dónde sale la bilirrubina, al tratar de eliminar esos compuestos, cuando se rompe ese glóbulo rojo, elimina hierro y globina. Entonces, pero en esos casos casi siempre hay un antecedente familiar de alguien que ya pasó el periodo neonatal, que ya está en la adultez, o hay tíos, o hay incluso la mamá, abuelos que tienen esa característica de que periódicamente se van poniendo amarillos, ¿no? En nuestro medio siempre nos asusta cuando alguien nos dice genética, es algo genético. Y después preguntamos, ¿y estamos en la posibilidad de identificar esos trastornos genéticos? En nuestro medio tenemos algún instituto genético lo suficientemente profundo para identificarlos. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Bueno, en muchos países ya se hacen incluso algunos paneles intraútero, ¿no? Para ver como que si hay algunas alteraciones genéticas. Aquí, lamentablemente, en nuestro país tenemos esa alternativa. Y nuestro tamiz, en realidad neonatal, es muy limitado y no va a otras enfermedades. Pero, y cuando se tratan de alteraciones de la sangre, no hay muchos paneles que nos puedan decir es específicamente esa enfermedad. Pero cuando son alteraciones en la forma, sobre todo en la forma del glóbulo rojo, hay ciertos estudios que, si bien no son los estándares de oro para el diagnóstico, son los que nos pueden más o menos orientar hacia cierto diagnóstico, sobre todo en el caso de esferocitosis hereditaria. Hay otras alteraciones del glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo es todo un mundo. En realidad, cuando hay alteraciones en la formación de la hemoglobina, que es en realidad lo que le da la coloración roja a la sangre, no hay estudios específicos en nuestro país. Y cuando se trata de deficiencia, sobre todo de sustancias muy específicas dentro del glóbulo rojo, tampoco tenemos estudios de laboratorio. Entonces, casi siempre en nuestro país
nos basamos por antecedentes familiares. ¿Hay alguien más en la familia que se pone amarillo de forma frecuente? ¿Cada cuánto es esa frecuencia? ¿Es desencadenado por algún alimento? ¿Es desencadenado por algún medicamento? ¿O simplemente se pone amarillo cuando está gripado? O entonces hay diferentes características para cierta enfermedad y es así como lamentablemente en nuestro país todavía seguimos haciendo estas inferencias porque no tenemos estudios específicos, ¿no? Y en el caso, digamos, su papá, su mamá tiene estas, ¿dónde van? ¿Dónde consultan para identificar los cuadros? Por ejemplo, algunos casos de ya que el papá o la mamá periódicamente se ponen amarillos y los abuelos se han puesto amarillos, ya como que van mucho más dirigidos hacia la parte del estudio de los que estudiamos la sangre, que es la hematología, ¿no? Hematología pediátrica porque nosotros vemos niños y estamos mucho más familiarizados con estos temas de enfermedades que se diagnostican en la sangre, sobre todo en pequeños. Entonces, ahí sí es mucho más específico que vayan con un médico hematólogo pediatra. Cuando se trata de que mi niño se pone amarillo, se ha puesto amarillo, probablemente soy mamá primeriza, estoy teniendo un bebé después de mucho tiempo, un periodo intergenésico después de 5 años, 6 años, 7 años, es como volver a tener un bebé otra vez, ¿no? Entonces, y no tengo antecedentes en mi familia, que nadie se ha puesto amarillo. Probablemente mi primer hijo se ha puesto un poquito amarillo, pero se le pasó, me dijeron que lo pusiera al sol y bueno, se le pasó. Entonces no hay ningún antecedente en la familia, no hay ningún problema. Tengo mi bebé y se está poniendo amarillo, cada vez lo veo más amarillo, más amarillo, más amarillo. En ese caso, nosotros preferimos que vaya primero a una atención pediátrica, ¿no? Su atención pediátrica, por eso vuelvo a repetir. Es muy importante la revisión pediátrica de su bebé, si ustedes van a tener un bebé, durante una semana posterior al haber sido dado de alta, ¿no? El bebé, porque ahí nosotros podemos identificar ¿hay algún problema en el tema de técnica de lactancia materna? Probablemente la mamá tenga grietas en los pechos y eso haya dificultado que haya un buen agarre y por lo tanto el niño no está lactando, se acumula la bilirrubina, probablemente la mayoría de los casos es eso, o probablemente sí está ganando peso, pero está muy amarillo, no debería estar amarillo. Pregunto ahí, probablemente hay una incompatibilidad de sangre, tenga que hacer algunos estudios. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando los niños se ponen amarillos, es la atención pediátrica la más recomendada, ¿no? ¿Y cuándo interviene hematología pediátrica? Nosotros como hematólogos es cuando ya el pediatra como tal de base ha descartado todo, ha visto que hay buena técnica de lactancia materna, ha ganado peso, pero ve que ese niño está amarillo, le toma un laboratorio, probablemente le toma un laboratorio, ve que la bilirrubina, la parte indirecta como tal, está elevada y no ve otro patrón extra como desencadenante de que el niño esté amarillo. No encuentro nada extra, gana peso, está muy bien hidratado, no tiene incompatibilidad probablemente, pero sigue amarillo. Entonces ahí dice, llama al hematólogo. O probablemente va a la consulta, sí está ganando peso, tiene buen perímetro cefálico, está bien hidratado, pregunta el pediatra y dice sí, la mamá es ORH positivo y el papá es un BRH positivo. Entonces probablemente el bebé también sea un BRH positivo y probablemente haya una incompatibilidad. Entonces llamo al médico hematólogo pediatra ahí. Entonces, ¿y la intervención es distinta? ¿Cómo hacen el tratamiento? Si ya el pediatra ha tenido su limitación y no ha podido bajar, no está viendo un buen pronóstico, llegan ustedes. ¿Qué arsenal terapéutico tienen? ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza de diferente que pueda hacer el pediatra? En realidad nosotros vamos sobre todo a orientar el diagnóstico, ¿no? Orientamos el diagnóstico y probablemente en muchos de los casos hagamos el mismo tratamiento de poner bajo la luz. ¿Para qué ponemos nosotros bajo la luz a un niño que está amarillo? Es para que esa bilirrubina que está muy elevada no llegue al cerebro, no cause daños y se puede eliminar de forma mucho más fácil. Probablemente el tratamiento sea el mismo, pero posteriormente nosotros hacemos el diagnóstico para ver si necesita un seguimiento a través de los próximos días, meses, incluso hasta años.
Decías, el glóbulo rojo es un mundo y obviamente ustedes están muy profundos en el asunto de la hematología y además actualizados, preparados y demás. Nosotros tenemos audiencia de muchos estudiantes de medicina. ¿Qué tendría que hacer un médico egresado para llegar a hacer la especialidad que tú tienes? ¿Cómo es la formación? Ok. Bueno, obviamente hacemos los 7 años de la Facultad de Medicina, posteriormente hacemos 3 años de pediatría y posteriormente son 2 años de una subespecialidad pediátrica que es la hematología pediátrica. Hasta el momento en nuestro país todavía no tenemos residencia o formación en hematología pediátrica. Básicamente uno se va buscando la vida en otros países para las subespecialidades, sobre todo pediátricas, pero esperemos que en el transcurso de los años vayan llegando más subespecialistas y podamos abrir nuestro propio grupo de formación hacia los nuevos que todavía están empezando y quieran o les guste este mundo de la hematología. Qué bien que pienses en formación. ¿Hay una sociedad? Todavía no tenemos una sociedad de hematología pediátrica, todavía no, o de oncohematología pediátrica. Todavía estamos pensando en formarla a la sociedad de hematología, que es la hematología la que se forma acá, que es la de adultos, que su formación es muy distinta a la nuestra, pero pues ahí vamos avanzando, porque todavía somos muy pocos en el país. ¿Cuántos? En La Paz somos de hematólogos pediatras, que nos dedicamos solo y nos hemos formado para ver el tema de la sangre y todo lo que tenga que ver con la sangre. En niños somos 3. En Bolivia yo creo que debemos llegar a unos 6, máximo 8, no sobrepasamos los 10 en Bolivia. No alcanzan a abrir todavía una sociedad. No. ¿Y la ictericia neonatal es una de las patologías más frecuentes en su especialidad o qué es lo que más ven? No, dentro de la especialidad obviamente vemos varias cosas. Nosotros vemos desde patologías malignas hasta patologías benignas, ¿no? Patologías malignas que están las leucemias, patologías benignas que no dejan de ser igual crónicas, vemos las hemofilias, vemos trastornos de la coagulación, que pueden ser o que sangran mucho o que coagulan, o que sean que les falta algo para coagular o que coagulen mucho y se forme un coágulo en la sangre. Vemos estas enfermedades de la sangre que alteran a los glóbulos rojos como tal, en su forma, la formación de hemoglobina, algunas sustancias que son las enzimas dentro de los glóbulos rojos. Vemos todo el campo de las plaquetas porque bajan por procesos infecciosos, por alteraciones genéticas, por procesos inmunológicos secundarios o gatillados por un proceso infeccioso. Posteriormente vemos algunas enfermedades que van muy directamente relacionadas a un crecimiento del hígado o vaso que alteran generalmente a la sangre. Todo lo que tenga que ver con crecimiento de un órgano que tenemos acá es el vaso, generalmente está asociado con alguna enfermedad, ya sea primaria o secundaria en la sangre. Entonces, y así vamos, también vemos enfermedades con respecto a los glóbulos blancos, que hemos visto las enfermedades malignas, los glóbulos blancos que generalmente, ¿por qué se encuentran bajos? Hay algunos niños que presentan glóbulos blancos bajos que no necesariamente es una enfermedad maligna, o hay otros niños que presentan glóbulos bajos que van subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, es un campo muy, muy, muy amplio la hematología, ¿no? Vamos a pasar a las consultas de nuestros amigos que escribieron al programa. La primera pregunta nos dice: buenas noches, ¿esta afectación de bilirrubina puede presentarse a los 7 años, por ejemplo? Claro que sí, de hecho el tema que hemos nosotros planteado al principio es de la ictericia neonatal, porque es muy frecuente en bebés en los primeros 28 días, pero evidentemente que un niño se ponga amarillo a diferente edad, incluso sea de 1 año, 2 años, 7 o hasta adolescente, puede pasar. No todas las coloraciones amarillas de los niños es por una causa de la sangre. La más frecuente en los niños es hepatitis, y ahí la bilirrubina, el incremento es muy diferente. Entonces ahí los estudios son muy diferentes, ¿no? Pero los ven ustedes también. Las hepatitis en realidad, como son procesos infecciosos,
lo que se eleva ahí es la bilirrubina directa. Entonces nosotros vemos todo lo que eleve bilirrubina indirecta va con nosotros. La directa pues puede ser hepatitis o que haya un bloqueo en el colédoco, ahí haya un problema en la vesícula, se ponga amarillo y todo eso, y eso es una parte o ya sea quirúrgica, gastroenterológica, infectológica o simplemente en las hepatitis virales se queda en el ámbito de la pediatría general y por lo general nuestros niños pasan bien, ¿no? Aunque ya hay el tema de la hepatitis que ha estado ahí, como que en Chile, en Perú, en Europa, fulminante y todo eso, que más bien en Bolivia todavía no tenemos casos, pero las hepatitis todavía infecciosas se quedan en el ámbito de la pediatría general. Pasamos a una siguiente consulta. Doctores, buenas noches. Disculpe, mi pregunta es, yo quiero tener un bebé, pero tengo miedo porque recién me dio urticaria y tomo pastillas para que me calme. ¿Le afectaría al bebé o habría un tratamiento? Si está con tratamiento, depende mucho si es una urticaria secundaria A. Ahí sí le recomendaría a la mamá acudir a un alergólogo para que pueda ver por qué es la urticaria. A veces es desencadenado por componentes muy específicos, eso hacen los alergólogos, hacen pruebas incluso cutáneas para ver a qué es usted específicamente alérgica, y en casos muy específicos usted pueda tomar el antialérgico, o a veces cuando es muy severo y llegan a otros tratamientos un poco más como los corticoides o el montelukast. Entonces depende mucho por qué es desencadenado. Si esto está controlado no habría ningún problema durante el embarazo. ¿Algunos de estos fármacos, los antihistamínicos o los corticoides, son dañinos en el embarazo para producir después alteraciones hematológicas en general en los bebés? Corticoides como tal, bueno, es como que lo que se deja a la mamá cuando son tratamientos un poquito crónicos. Con los corticoides no hay mucho problema. En el tema, obviamente hay que ir viendo tema de azúcar en el niño, cómo va a nacer, que no vaya a ir una diabetes gestacional, complicaciones que pueden irse o presentando y controlando a través de la gestación. Que hay una afectación directa por el mismo medicamento en tema de corticoides, no. Hay que elegir muy bien el antihistamínico en este caso, que no atraviese la barrera hematoencefálica, que sea uno tal vez de una segunda generación, y que sea un poco más seguro durante el embarazo. No todos los antihistamínicos están indicados en el embarazo o incluso en la lactancia. Entonces hay que ir eligiendo específicamente cuál sería el antihistamínico ideal para esa mamá que se quiere embarazar, ¿no? El médico inmunólogo, alergólogo, está en la capacidad de guiar para... Claro que sí, claro que sí. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas noches, doctores. Quisiera, por favor, me puedan explicar en qué casos se da la exsanguinotransfusión y cuándo se indica. Okay. Debe ser médico o estudiante de medicina. Como les había dicho, hay tablas ya estandarizadas donde nosotros vemos los niveles de bilirrubina, el día, las horas de nacimiento, los días, incluso hasta los primeros 7 días, que son los más vulnerables a nivel del sistema nervioso, que pase esa bilirrubina y produzca un kernicterus, una alteración neurológica, depósito de bilirrubina en el cerebro. Hay diferentes tablas: si ese niño tiene incompatibilidad, si ha tenido un dato de sepsis, ha habido hipoxia, o hay algún otro dato extra que lo haga un niño de riesgo. Si está en una tabla, son unas curvas que generalmente vemos. Vemos la edad, las horas de nacimiento, el nivel de bilirrubina. Si está en un nivel de que reciba fototerapia, lo podemos hacer fototerapia, pero si realmente es muy distinto que yo tenga una bilirrubina de 15 en un niño que ya tiene 8 días, que no pasa nada, que tenga una bilirrubina de 15 en un niño recién nacido. Por eso es la tabla, porque un niño de un día de nacido que tenga una bilirrubina de 15 va directamente a exsanguinotransfusión. Pero un niño que tenga 7 días y tenga 15 de hemoglobina sin factores de riesgo no va a exsanguinotransfusión, probablemente ni siquiera tenga indicación de luminoterapia, sea observación y vamos viendo las causas desencadenantes de esa bilirrubina. Es por eso que es muy importante ver las horas, días de nacimiento, días completos de vida de ese niño y la bilirrubina, porque va cambiando de acuerdo a los primeros 7 días. Es muy distinto. Es una curva en específico y a partir del 7º día es un único parámetro que se utiliza, ¿no? En muchas especialidades
no sé, tal vez en todas, tenemos parámetros por la altura. Y la sangre sabemos que reacciona mucho a estos cambios de presión por la gente. Estas tablas con las que ustedes se guían, con las que tú te guías para esto, ¿están validadas para la altura nuestra? ¿Es un poco más estándar? De hecho, con la bilirrubina no hay mucho problema. Con la bilirrubina, los niveles de bilirrubina, no hay ninguna afectación con respecto a la altura. Nosotros hacemos modificaciones en la altura con el tema de la hemoglobina. Ahí sí va muy específico porque es muy dependiente y los glóbulos rojos, donde su componente es la hemoglobina, es el que se encarga del transporte del oxígeno. Aquí en La Paz no es que no tengamos oxígeno o tengamos menos oxígeno, oxígeno es el 21% en el ambiente en cualquier parte del mundo, pero aquí el problema es la presión barométrica, que es mucho mayor, 760 milímetros de mercurio, acá 495 a nivel del mar más o menos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros hacemos las modificaciones de la hemoglobina, pero no así en la bilirrubina. Si vos estuvieras en una posición del Ministerio de Salud, cabeza de sector y demás cosas, y tuvieras la posibilidad de hacer cambios en nuestro medio, en nuestros laboratorios, en la formación, en los equipos que se podría conseguir para que tu especialidad tuviera mayores posibilidades de ayudar a la gente, ¿qué cambios tú crees que podrías hacer o se deberían hacer? Este tema de equipamiento, empecemos por el equipamiento. ¿El número de máquinas falta? No, en realidad faltan muchas cosas, en realidad es todo un conjunto de cosas que tenemos todavía deficientes para el tema de hematología pediátrica. Primero, el equipo que es el que me va a hacer un diagnóstico, primero. Segundo, no solo el equipo, son los reactivos que llegan al país, porque a veces sí hay los equipos o no hay los reactivos. Tercero, que yo tenga un personal que no solo sea hematólogo pediatra, un técnico que sea especializado en la parte ya sea de coagulación o de hematología, que sepa manejar ese equipo. ¿Eso hay? No hay. No hay. Porque por eso es un conjunto, entonces, y hay para formar acá a alguien técnico, bioquímico o laboratorista para que haga esos laboratorios específicos de hematología, tampoco hay. Entonces vamos arrastrando muchas cosas desde atrás. Probablemente, primero, formar a la gente, no solo el hematólogo pediatra, somos un conjunto en realidad del equipo médico. Desde el laboratorista, la enfermera, las enfermeras son muy importantes, que ha sido su día también, la anterior semana, son muy importantes en el tema de enfermedades hematológicas. No es lo mismo tratar a un niño que a un adulto o a alguien que esté muy especializado probablemente en cirugía, una quirúrgica, que alguien que sepa manejar tratamientos quimioterápicos. Luego ver la infraestructura, el equipo específico que yo necesite para hacer el diagnóstico, el reactivo que voy a traer, el mantenimiento que se va a hacer ese equipo, porque no es solo comprar el reactivo, ¿quién va a mantener, quién me va a dar ese estándar de calidad para que ese laboratorio me esté dando realmente valores confiables? Luego venimos nosotros, el tema de los hematólogos pediatras, que ya digamos tengo todo, tengo mi enfermera, tengo mi laboratorista, tengo mi equipo, tengo los reactivos, me dan resultados confiables, tropezamos con el tema de tratamientos, que no hay tratamientos acá. ¿No llegan los fármacos? No llegan fármacos porque son muy caros o probablemente son enfermedades muy poco conocidas, y algunas enfermedades hematológicas, la mitad de las enfermedades hematológicas, cuando no responden a cierto tratamiento, probablemente tenga que venir otro tipo de tratamiento, que podamos llegar hasta un trasplante de médula ósea, que lamentablemente hasta el momento en nuestro país no se hace trasplante de médula ósea para enfermedades hematológicas. Entonces, estamos tropezando con varias cosas en este momento, ¿no? Me estás haciendo asustar, porque yo en el Facebook he visto, ahora sí, Bolivia se hace trasplante de médula ósea. Para enfermedades hematológicas es muy distinto. ¿Para qué hay trasplante de médula ósea en nuestro medio? Porque en realidad se puede hacer trasplante de médula ósea en pacientes que tengan tumores sólidos. El trasplante de médula ósea, en ese caso en específico, y se hace sobre todo autólogo, se quiere decir, yo que no tengo enfermedad en la sangre, estimulan mi médula, sacan esa parte de células que son células madre, entre comillas, de mi propia médula, la guardan y me dan un cierto de quimioterapia tan intensiva
para mi enfermedad que no ha respondido una primera línea de tratamiento para mi tumor, que me va a dejar mi médula totalmente vacía, una aplasia medular secundaria de tratamiento. Ahí el problema no es en la médula ósea. Entonces, ese es un trasplante de médula ósea autólogo. Entonces, me hacen ese tratamiento, mi médula se queda vacía porque es lo esperado dentro del tratamiento intensivo que tengo que utilizar para ese tumor que tengo, y me vuelven a infundir mi propia médula, mi propia sangre. Eso es lo que se está tratando de hacer. Pero lo que no se hace es cuando alguien tiene una enfermedad en la sangre, yo no puedo estimular esa médula porque su enfermedad está en la sangre. Entonces no puedo sacar algo que esté malo de ese propio niño, de ese propio paciente que está mal, porque corro el riesgo de que le vuelva a poner algo que está mal y la enfermedad nuevamente aparezca. Por eso yo necesito un donador extra, alguien que sea 100% compatible conmigo, que generalmente son los hermanos. Entonces, primero, que no tenemos los medicamentos, que no llegan a Bolivia. Segundo, hacer estudios de compatibilidad entre hermanos está bien caro. Tercero, tener un ambiente que sea probablemente, ahí tienen que estar bien, como una cajita de cristal, porque ese niño lo voy a dejar en cero y recién infundir, y luego todo el tratamiento que viene posterior al trasplante es todo un mundo también. No es fácil, no es que ya le infundí, lo trasplanté y se quedó ahí. En realidad luego vienen otras complicaciones también, ¿no? Fantástico, o sea, escucharte, el dominio del tema, hacerlo así súper didáctico, de temas hematológicos que hasta para médicos nos resulta difícil, y acordarnos del glóbulo rojo y un montón de valores. Yo me he quedado con muchas ganas de preguntarte varias cosas, el tiempo ya nos está pisando. Quisiera que nos des los datos donde la gente te puede encontrar, donde puede consultar contigo. Ok, yo atiendo en la Clínica del Sur, ubicada en la avenida Hernando Siles y calle 7 de Obrajes, y pueden contactarse conmigo al 795-88-187. Nos han quedado varios temas hoy, ojalá podamos hablar de este otro mundo, y ojalá tengamos mejores noticias sobre la posibilidad que tienen ustedes de ejercer plenamente su profesión. Queridos amigos, han sido ustedes muy amables, disculpen nuevamente a las personas que no hemos podido leer sus consultas. La siguiente será. Que pasen bien.